20 errores comunes al consumir arroz. El arroz es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial, con un estimado de 50 kilogramos anuales por persona, es decir, alrededor de 150 gramos por día. Este consumo tan elevado no es una exageración, ya que el arroz ha sido uno de los cereales más ampliamente utilizado a lo largo de generaciones, debido a su asequibilidad económica y sostenibilidad. Sin embargo, surge la pregunta, ¿es realmente saludable consumir tanto arroz? Cuando el consumo de arroz es frecuente, pueden surgir algunas implicaciones para la salud que es importante tener en cuenta. Además, se ha observado un aumento en los casos de personas que se enferman después de comer arroz, lo que genera dudas sobre la seguridad de este alimento. Sin embargo, el consumo frecuente y excesivo de arroz puede tener implicaciones para la salud. A continuación, se detallan 20 errores comunes que se deben evitar al consumir arroz. Pero antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al pendiente de nuestras actualizaciones. Error 1. Consumir demasiado arroz blanco, si eres de una familia con antecedentes de diabetes. El arroz blanco es un tipo de cereal al que se le ha despojado de su fibra, dejándolo solo con su contenido de almidón. Las personas con diabetes o con antecedentes familiares de esta enfermedad deben evitar consumir arroz blanco con frecuencia, ya que tiene un índice glucémico de 64, lo que implica una conversión rápida de sus carbohidratos en azúcares, elevando rápidamente el nivel de azúcar en la sangre. Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard encontró que el consumo frecuente y en altas cantidades de arroz blanco se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Específicamente, el estudio reveló un aumento del 11% en el riesgo de diabetes tipo 2 por cada porción de arroz blanco consumida al día. Estos datos sugieren que el consumo frecuente de arroz blanco puede dificultar el tratamiento de la diabetes y elevar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, el arroz blanco no es inherentemente dañino y puede ser parte de una dieta saludable si se consume de manera moderada, alternándolo con otros alimentos ricos en fibra y nutrientes. Error 2. Almacenar el arroz de manera inadecuada. El arroz es un cereal muy susceptible a la contaminación por humedad, bacterias e insectos si no se almacena de manera hermética. Cuando el arroz se deja expuesto al ambiente o no se cierra de forma adecuada, su contenido puede caducar rápidamente y llenarse de insectos que comen y defecan en el cereal, introduciendo contaminantes que pueden terminar en el plato. Además, el almacenamiento inadecuado puede alterar la textura y calidad del arroz blanco, volviéndolo rancio y con un sabor desagradable. Para evitar estos problemas, es importante almacenar el arroz en un envase hermético, alejado de la humedad y en un lugar fresco y seco. Error 3. Utilizar utensilios de cocción inadecuados. El arroz requiere ser cocinado en una olla de fondo pesado, es decir, una olla cuyo fondo sea doble. Esto permite que el calor se distribuya de manera más uniforme, evitando que el cereal se queme o se apelmace. Las ollas de fondo pesado favorecen una cocción homogénea del arroz, lo que asegura una mejor textura y sabor. Evitan que el arroz se queme en algunas partes y se apelmace en otras, lo que puede ocurrir si se utiliza una olla de fondo delgado o de mala calidad. Error 4. Creer que necesitas una olla arrocera. Las ollas arroceras son herramientas muy prácticas y convenientes para cocinar arroz sin preocupaciones. Tienen controles de temperatura y temporizadores que hacen que el proceso sea sencillo y confiable. Sin embargo, no son la única opción para cocinar arroz. De hecho, si tu situación económica o el espacio de tu cocina no te lo permiten, no es necesario que tengas una olla arrocera. Para cocinar arroz de manera satisfactoria, solo necesitas una olla de fondo pesado con una tapa ajustada. Lo importante es que el calor se distribuya de manera uniforme alrededor de toda la olla, de modo que cada grano de arroz se cocine de manera pareja. Mientras tengas una olla adecuada y sigas los pasos básicos, puedes obtener resultados excelentes sin tener que invertir en una olla arrocera especializada. Error 5. Usar la tapa incorrecta. El arroz necesita taparse mientras el agua se reduce para asegurar que el vapor termine de cocinar cada grano. Es crucial que la tapa de la olla cierre herméticamente. Si la tapa queda floja, el vapor de agua escapará fácilmente, permitiendo que el agua se evapore rápidamente y provocando que los granos de arroz queden duros o apiñados. Para obtener la textura deseada,
es necesaria la combinación adecuada de calor, agua y vapor de agua. Esto se logra utilizando una olla de fondo pesado junto con una tapa que selle correctamente. La tapa debe ajustar bien para retener el vapor y así cocinar el arroz de manera uniforme. Error 6. Cocinar todos los tipos de arroz del mismo modo. Existen diversos tipos de arroz, y cada uno se adapta mejor a ciertas recetas. Por ejemplo, el arroz tipo arbóreo se usa comúnmente para los risotos, mientras que el arroz tipo jazmín es ideal para platos asiáticos. Cada variedad requiere un método de cocción distinto para que pueda realzar sus características únicas. Tratar de cocinar todos los tipos de arroz de la misma manera, como si fueran arroz blanco, es un error que hará que cada variedad pierda su textura y sabor característicos. Es importante aprender a ajustar los tiempos y técnicas de cocción según el tipo de arroz que estés utilizando para que tus recetas tengan el resultado esperado. Error 7. No enjuagar el arroz. Muchas personas creen que lavar o enjuagar el arroz hace que se pierdan nutrientes. Sin embargo, este paso es fundamental para eliminar la posible suciedad que se haya acumulado durante el empacado y también para retirar el exceso de almidón suelto entre los granos. Si no se lava el arroz, ese almidón hará que los granos queden pegajosos y apelmazados. Enjuagar el arroz antes de cocerlo es un paso sencillo pero importante para obtener una textura suelta y granulosa. Error 8. No probar otras formas de cocción para el arroz. Generalmente, la mayoría de las personas cocinan el arroz agregándolo a una olla con agua y dejándolo hervir. Sin embargo, este método no siempre resulta perfecto, ya sea por un exceso de agua, por no bajar el fuego a tiempo o por olvidar taparlo. Error 9. No tostar el arroz. Si te gusta que el arroz quede suelto y no apelmazado, deberías probar tostarlo primero. Al tostar el arroz, su capa externa se sella, lo que hace que el agua no libere todo su almidón. Esto resulta en una textura más dura y suelta, sin apelmazamiento. Además, el arroz previamente tostado tiene también un sabor diferente. Error 10. Agregar una cantidad incorrecta de agua. La forma tradicional de preparar arroz es agregar 2 tazas de agua por cada taza de arroz. Sin embargo, esto también varía según cómo quieres que el arroz quede o del alimento que lo acompaña. Por ejemplo, si preparas una salsa o guiso, seguramente necesitarás que el arroz absorba su jugo, por lo que debería quedar más suave. Para lograrlo, solo hay que modificar la proporción de agua y arroz, usando una taza de arroz por 1,5 de agua. Aprender a medir la cantidad de agua correcta que necesitas para tu arroz lleva poco tiempo, y además puedes encontrar diversidad de recetas en la web que indican cuánta agua usar. Error 11. No agregar sal. Condimentar el arroz es una excelente idea para cambiar su sabor e incluso su color, lo que aporta un gusto y apariencia diferentes a tus recetas. Pero si no te gusta usar condimentos en el arroz, recuerda que al menos debes agregar siempre una pizca de sal. Por lo general, si no agregas sal, corres el riesgo de que las demás guarniciones pierdan su sabor. Error 12. No revolver el arroz. Si bien no debemos remover el arroz cuando comienza a evaporarse el agua o luego de cocerse, es importante revolverlo, una sola vez apenas se agregue el agua. Al hacerlo, logramos distribuir el agua entre el arroz de forma uniforme, lo que evita que quede un centro duro e incomestible. Error 13. Hervir en lugar de cocer. Hervir el arroz es un error clásico que hace que el grano no quede como esperamos, pues se libera mucho almidón y el arroz se apelmaza. Para evitarlo, es importante bajar la llama en lo que el agua empieza a hervir y tapar, dejando que el fuego lento haga su trabajo. Si no confías en esta forma, puedes invertirla, agregando primero el agua, y en lo que comience a hervir, agregar el arroz. Seguidamente, baja la llama y coloca la tapa. Error 14. Levantar la tapa. Otro error clásico al cocinar arroz es levantar la tapa durante la cocción. Sí, es un error que cometemos para verificar si ya está listo, pero al hacerlo, permite que se escape el vapor y que la temperatura baje, lo que demora la cocción y termina dejando una textura no muy agradable. Para evitarlo, fija un cronómetro de cocina con los minutos que deben pasar hasta apagar el fuego. De esta forma, no necesitarás levantar la tapa una vez puesta. Eso sí, recuerda que al colocar la tapa siempre debes bajar la llama de la hornalla. Error 15. Revolver el arroz. Una vez que el arroz está en cocción y el agua se está evaporando, no debes removerlo. Esto solo hace que los granos liberen más almidón y que algunos cambien de lugar y se cocinen más que otros,
lo que deja un arroz aglutinado y nada agradable como resultado. Error 16. No dejar reposar el arroz. Una vez que el arroz está listo, es crucial apagarlo y dejarlo reposar durante unos minutos. Esto permite que la humedad restante se distribuya uniformemente entre todos los granos. Si no haces esto y te apresuras a servir el arroz, obtendrás platos con granos más suaves y otros con granos más secos, incluso dentro de una misma receta. El reposo es esencial para conseguir una textura homogénea y agradable. Asegúrate de dejar que el arroz repose al menos 5 a 10 minutos antes de servirlo. Error 17. Usar una cuchara para separar los granos. Si quieres separar los granos de arroz una vez cocidos, no debes usar una cuchara común. Esto causará que los granos se rompan, liberando almidón y generando una textura pastosa y pegajosa. En su lugar, debes utilizar una herramienta adecuada, como un tenedor de dientes largos. Este tipo de tenedor te permitirá separar suavemente los granos sin dañarlos. Error 18. Dejar el arroz a temperatura ambiente por más de 2 horas. Una vez que el arroz está listo, tienes un lapso de 2 horas para consumirlo o refrigerarlo. Pasado ese tiempo, el arroz comenzará a descomponerse y se propiciarán la proliferación de bacterias como el Bacillus cereus, que se reproducen rápidamente a temperatura ambiente. Por ello, es fundamental no dejar el arroz fuera del refrigerador por más de 2 horas, y refrigerarlo de inmediato si no vas a consumirlo de forma inmediata. Error 19. Consumir arroz refrigerado después de 4 y 6 días. Incluso si has refrigerado el arroz antes de que alcance la temperatura ambiente y en un envase hermético, es importante consumirlo lo antes posible. Las bacterias continúan reproduciéndose en el arroz refrigerado, y después de 4 a 6 días, el arroz se descompondrá. Si notas que tu arroz refrigerado tiene un olor extraño, una textura acuosa o simplemente luce mal, es mejor desecharlo para evitar intoxicaciones alimentarias. Error 20. Cocinar a fuego alto. Cocinar el arroz a fuego alto no es la mejor opción, ya que puede provocar que el arroz quede crudo por dentro y quemado por fuera. Aumentar la intensidad de la llama no hace que el arroz se cocine más rápido, sino que solo hace que el agua se evapore más rápido, dejando el arroz seco y expuesto al calor, lo que conduce a que se queme. Para obtener un arroz perfecto, debes bajar la llama apenas el agua comience a hervir y mantener el recipiente tapado durante todo el proceso de cocción. Y como adicionalmente, error 21, descartar el arroz recién hecho por no estar en su punto. Si el arroz no quedó en su punto de cocción, ya sea porque tiene demasiada o poca agua, aún puedes recuperarlo. Si está demasiado húmedo, puedes extenderlo en una bandeja y llevarlo al horno por unos minutos para que se seque. Si le faltó un poco de agua, simplemente agrega un poco más, tapa el recipiente y cocina a fuego muy bajo hasta que absorba el líquido. Siempre es mejor intentar recuperar el arroz que desecharlo, ya que con los ajustes adecuados puedes lograr una textura perfecta. Ahora bien, si aún luego de intentar, si el arroz no quedó como esperabas, aún puedes aprovecharlo refrigerándolo para preparar posteriormente un arroz chino frito, una rica tortilla de arroz o mezclar con otros ingredientes. El arroz es uno de los alimentos más consumidos por su facilidad de preparación, aporte energético y múltiples posibilidades de combinación. Sin embargo, consumirlo con frecuencia o dejarlo a temperatura ambiente puede causar problemas de salud. Por eso, es importante consumirlo de forma moderada y evitar errores comunes en su preparación. Esperamos que este vídeo haya sido útil. Si tienes algo más que agregar, compártelo en los comentarios. Recuerda darle me gusta y enviar el enlace a tus familiares y amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para estar al tanto de nuestras próximas actualizaciones. Recuerda que cuidar tu salud es lo más importante.